Bueno, buenos días. Gracias a todos y a todas por la asistencia. Gracias a la asociación por invitarme, por pensar en mí. Gracias, Ángels, que fue quien contactó conmigo. Sabes que me apunto a un bombardeo y este es uno de ellos, con lo cual, pues bueno, vamos a hablar un poco de alimentación, pero antes de hablar de alimentación, evidentemente me gustaría poner en contexto un poco por qué, ¿no? La alimentación es importante. De hecho, es algo que ya se ha mencionado en las distintas charlas, pero a mí también me gusta pasar un poco por la contextualización de los síndromes de sensibilización central. No voy a ser yo quien os haga saber, ni mucho menos, de qué se trata todo este tipo de patologías. Todos sabemos, todos sabéis que la fibromialgia es un síndrome muy complicado, lógicamente, donde los síntomas principales son los que tenéis en pantalla, ¿no? El dolor musculoesquelético de forma crónica, una fatiga, como han dicho por aquí, persistente, alteraciones del sueño de los que nadie ha hablado hasta ahora, pero también están ahí, evidentemente, y una disfunción cognitiva en forma de neuroinflamación, ¿no? Una inflamación a nivel neuronal, de la que también hablaremos. Son enfermedades que afectan 10 a 1 a mujeres respecto a hombres y donde se ha detectado y cada vez más evidencia. Veréis, por cierto, que en muchas de las diapositivas se van a ver pequeños enlaces a artículos, a evidencias científicas, para que veáis que todo lo que se habla está basado en la evidencia científica. Lo que te comentaba, ¿no? Que cada vez hay más evidencia de que este tipo de alteraciones se basan en una alteración, por cierto, valga la redundancia, del balance óxido-reducción celular. Es decir, nuestras células se oxidan, envejecen antes de tiempo por una alteración, como iremos viendo, del sistema antioxidante endógeno, de nuestro sistema fisiológico que compensa o que combate esa oxidación. Y hay un nexo común y un nexo muy importante entre ese estrés oxidativo y la hiperexcitabilidad central o esa sensibilidad central. Distintos estudios que vais a ver ahora, de hecho en los estudios no vamos a entrar, simplemente los dejo aquí para que los veáis. Entiendo, quiero pensar que las presentaciones, igual que los vídeos, los vais a poder tener, con lo cual podréis ver toda la información, ¿no? Estos estudios que ahora os mostraré, y muchos otros, han demostrado evidentemente que la nutrición tiene un papel muy importante en la regulación de todos estos síntomas. Son algunos de ellos. Pero los pongo aquí simplemente para que veáis, insisto, no para que los leamos ni los conozcamos, sino que algunos de estos artículos, y lo voy a intentar señalar aquí, fijaros, aquí hay un artículo del año 1992, ¿vale? Más de 30 años llevamos ya con evidencias que dicen que la nutrición, la alimentación es importante en este tipo de síntomas. ¿A quién le han hablado de alimentación? Hasta ahora, quizá hace poco, están empezando a hablar de alimentación, ¿no? Pues fijaros que hace ya más de 30 años que esto se está evidenciando, ¿no? Lógicamente, los otros estudios pues, son ya más recientes, pero fijaros que, como digo, hace más de 30 años. Y importante conocer el término, y creo que por la tarde hay una charla muy interesante sobre esto, o sea, os invito a que esta tarde asistáis a esta charla sobre mitocondrias. La mitocondria es una amiga, una gran amiga nuestra, de hecho es la caldera de nuestra energía, es aquella que nos aporta energía, que nos genera esa moneda energética, ATP. Bueno, pues esa mitocondria es una de las más afectadas en este tipo de síndromes, precisamente porque es la que va a generar esa alteración, o por culpa de la alteración de esta mitocondria, vamos a tener este desbalance en nuestro sistema oxidativo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de estos radicales libres que generan este desbalance, pues aparecer síntomas tan importantes como la hiperalgesia, es decir, el dolor exagerado según nuestra sensibilidad, ¿vale? También, a nivel de mitocondria, hablar, en este caso, sobre todo a nivel muscular, pensar que a nivel muscular es donde más mitocondrias hay, por eso, y aunque no sea el motivo de la consulta, que como explico muchas veces en consulta, pero aunque no sea el motivo de la charla,
Por eso se recomienda siempre realizar actividad física de fuerza, porque en los músculos es donde habitan o donde localizamos las mitocondrias en mayor cantidad. Con lo cual, bueno, es interesante saber que a ese nivel hay desbalances de ciertos minerales, por eso es importante también la alimentación, como puede ser el fósforo y el calcio, que van a generar alteraciones relacionadas con un tono adrenérgico mantenido, conocido como disautonomía, es decir, metemos aquí también el sistema emocional del que ya hemos hablado antes. Claro, es que al final todo se va a ligar, todo se liga, alimentación, emociones, como ya han dicho, ¿no? Y distintos mecanismos de acción que se acaban generando debido a todas estas alteraciones son los siguientes. No vamos a entrar, evidentemente, como digo, esto es una introducción a lo que vendrá luego, ¿no? La alimentación. Una disregulación hormonal de ejes tan importantes como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, donde va a haber alteraciones de hormonas tan importantes como el cortisol matutino. Que el cortisol es esa hormona que me ayuda a activar, que me ayuda a despertar por la mañana. Despertar no literalmente, ¿no? Sino a activarme. Mecanismos de acción relacionados con la neuroinflamación, con síntomas tan comunes, de hecho ya se han comentado por aquí, como niebla mental, dificultad para la concentración, dificultad para la retención lectora, lo que nos pasa muchas veces habitualmente a muchos, pero evidentemente con este tipo de síndromes con mucha más asiduidad. Leemos algo y a la cuarta línea tenemos que volver a empezar, porque no me acuerdo de lo que estaba leyendo, ¿no? Esos síndromes de sensibilización central que hemos comentado, una amplificación de ese dolor por una alteración de ese sistema modulador, un estado en general, un estado proinflamatorio debido a la generación de citoquinas, que no son más que proteínas inflamatorias y que somos incapaces de compensar, ¿vale? También alteraciones a nivel inmunitario. Nuestro sistema inmunitario también está implicado aquí. ¿Por qué? Porque habrá alteraciones a nivel de ciertos linfocitos. Perdón. La pregunta del millón. Se puede tratar como tal, pero si digo que sí miento, si digo que no también, ¿vale? De hecho, mi abordaje, como vais a ver luego, es como una enfermedad autoinmune, a nivel de alimentación, ¿eh? Luego lo vais a ver. Pero fijaros que evidentemente hay una implicación inmunitaria, hay una disminución de los linfocitos natural killers, de las células asesinas, las células que nos van a atacar de algún modo a cualquier amenaza, ¿no? Y hay bueno, pues otro mecanismo que es la hiperactivación mastocitaria en tejidos, donde va a haber liberación de ciertas sustancias que por exceso nos van a generar síntomas. Y luego veremos también cómo afecta la mala eliminación de esas sustancias, como puede ser la histamina o las prostaglandinas, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí, bueno, el tratamiento, quizá desde otro punto de vista, no tan alopático, si me permitís, es dar un apoyo precisamente a ese sistema antioxidante endógeno, ¿no? Aportar todo aquello que yo pueda hacer para compensar esa oxidación celular excesiva que está sucediendo en mi cuerpo, potenciar proteínas que van a activar los sistemas de detoxificación, como veis aquí, NRF2, que va a potenciar el sistema antioxidante endógeno y va a mejorar la detoxificación hepática, la eliminación de esos tóxicos que yo voy acumulando. Minerales como por ejemplo el magnesio, algunos otros antioxidantes como la coenzima Q10 o la pirroquinolinquinona, PQQ para los amigos, y vamos a dar ciertos soportes como las vitaminas del grupo B, como el ácido aspartico, como ciertas cadenas de azúcares como la ribosa, por ejemplo. Es decir, al fin y al cabo, muchos tratamientos que quizá no están contemplados desde un punto de vista alopático, y fijaros en el último tratamiento, que no el menos importante, un plan nutricional antiinflamatorio y antioxidante, porque todo esto se puede conseguir con la alimentación, todo se puede conseguir con la alimentación, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tiene que ver nuestro aparato digestivo? Todavía no entro en la alimentación. Vamos a ver cómo afecta al aparato digestivo. Evidentemente, la disbiosis. ¿Queríais esta foto? Evidentemente,
una disbiosis intestinal. Conocemos disbiosis intestinal como una alteración del microbioma intestinal del conjunto de bacterias, hongos, parásitos, virus, de microorganismos intestinales, y se ha detectado en fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química, una importante reducción de cepas tan importantes como el Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus y Bifidobacterias. Estas dos últimas bacterias reguladoras, protectoras, inmunorreguladoras también, y el Faecalibacterium regulador de la capa de mucosa, de la capa de moco defensiva de nuestros enterocitos y de nuestros colonocitos, de las células intestinales. ¿Vale? Estas bacterias además generan unos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que va a ser esencial no solo a nivel inflamatorio, sino también inmunitario y sobre todo a nivel neuronal, porque el butirato tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, con lo cual me va a ayudar a mejorar síntomas de neuroinflamación, ¿vale? Con lo cual la microbiota intestinal es esencial para mantener un equilibrio no solo a nivel digestivo, sino a otros niveles. En estas disbiosis, en estas alteraciones digestivas, se han apreciado, sobre todo, aparte de los déficits que hemos comentado, aumentos de bacterias proteolíticas. Son bacterias que generan tóxicos, como pueden ser los lipopolisacáridos y ciertos gases, como el amonio o el sulfuro de hidrógeno, que van a generar problemas añadidos. En concreto, por ejemplo, aunque no sale en la diapositiva, esos lipopolisacáridos, debido a, luego veréis, ciertas circunstancias como una permeabilidad intestinal excesiva, una hiperpermeabilidad intestinal, van a atravesar esas células digestivas y van a llegar a nuestro cerebro, a nuestra barrera hematoencefálica, que van a atravesar y van a ser causantes de esa neuroinflamación, ¿no? Esto es un artículo del año 2019 donde se estudia el microbioma de pacientes sin fibromialgia y de pacientes con fibromialgia, donde hay diferencias bastante significativas. De ahí es donde saqué la información. Pero hay un artículo que demuestra estos cambios en el microbioma intestinal. ¿Vale? Comentaba antes la permeabilidad intestinal. El aumento de permeabilidad es importantísima en estos casos. Fijaros la diferencia entre estas células perfectamente pegaditas con sus uniones, perfectamente estructuradas, preparadas para absorber vitaminas, minerales, nutrientes en general. Y fijaros la diferencia respecto a este epitelio intestinal totalmente fracturado, roto, sin uniones, roto incluso a nivel intracelular, ¿vale? Y esto lo que provoca es una mala absorción de nutrientes, con lo cual no obtendremos esos nutrientes tan necesarios. Y es más, por aquí se van a colar esos tóxicos que en el supuesto izquierdo, evidentemente ante la normalidad de nuestras células intestinales, no se colarían, ¿no? Con lo cual es importantísimo también tener en cuenta a nivel digestivo esa permeabilidad, ¿vale? Bueno, de hecho lo he comentado antes, esos lipopolisacáridos que debido a esta permeabilidad van atravesando las células intestinales y a través del torrente sanguíneo van llegando a otras localizaciones extradigestivas, generando parte de esos síntomas que todos y todas conocemos, ¿no? Esto simplemente es una representación para que veáis la diferencia de un entorno más o menos adecuado, ¿no? Con unas células intestinales bien pegaditas, bien unidas entre ellas, con una capa de mucina, una capa de moco, la línea o la capa amarilla encima de las células intestinales adecuada, fijaros en la parte izquierda, sobre todo. Y luego encima, evidentemente, una microbiota intestinal totalmente capacitada para hacer frente a todas aquellas amenazas que nos puedan atacar, ¿no? Hay que ser consciente, y luego lo menciono, pero ya lo digo ahora, que debajo de estas células intestinales habitan el 80% de nuestras células efectoras inmunitarias. Nuestros linfocitos tienen una presencia ahí imprescindible. ¿Por qué? Porque por la boca entra toda amenaza, toda posible amenaza, que van a ser ellos quienes se encarguen de decir si es algo bueno o si es algo malo. Fijaros en la situación contraria. ¿Vale? Antes preguntaban aquí, ¿es una enfermedad autoinmune? Bueno, pues sí, no. La cuestión es que hay repercusión inmunitaria, porque aquí entraríamos en esos procesos inflamatorios que acaban generando
trastornos autoinmunes. Es decir, ¿lo es? ¿No lo es? La cuestión es que el sistema inmune se afecta muchísimo y se puede acompañar de enfermedades autoinmunes. Con lo cual, entramos aquí en un círculo vicioso que tenemos que romper con la alimentación. Y aquí lo que decía, el 80% de las células efectoras del sistema inmunitario habitan en esta zona inferior, epitelio intestinal. Evidentemente, cuando esto se activa ante una disbiosis, ante una permeabilidad, se activan proteínas inflamatorias, citoquinas y interleuquinas, da igual los números y las letras, interleuquina 6, interleuquina 17, y también se reducen los linfocitos reguladores. Como dice la palabra, es aquel linfocito que cuando llega una amenaza va a regular la situación y va a decir, tú haz esto y tú haz lo otro, ¿vale? Evidentemente, como en cada una de estas alteraciones, un desequilibrio se va a relacionar con hipersensibilidad química, con mala tolerancia a ese estrés oxidativo e incluso con infecciones recurrentes, ¿vale? Con lo cual, insisto, esencial ese sistema inmunitario digestivo localizado debajo de nuestros enterocitos y colonocitos, ¿vale? No solo por lo que hemos comentado, sino que este tejido linfoide asociado al intestino, este esquema que cada vez se complica más, fijaros cómo ya se van ampliando células ahí inmunitarias, se comunica de forma directa a través o gracias al sistema común de mucosas como dice la palabra, con otras mucosas corporales, con lo cual toda afectación a nivel digestivo se puede llegar a transmitir a otras mucosas. Por ejemplo, seguro que conocéis eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, eje intestino genitourinario, eje intestino y el órgano que quieras, ¿vale? Porque la repercusión puede ser a otros niveles. Con lo cual, ante estas alteraciones habrá una mayor vulnerabilidad y mayores amenazas. Más artículos que podéis, como insisto, luego ver más en profundidad, tampoco voy a comentarlos, pero insisto para que veáis que todo está basado en esa evidencia que creo que es necesaria cuando nos movemos siempre en medicina y sobre todo con ciertos tipos de patologías, ¿no? Que parece que estemos, como decíais por aquí, parece que estemos inventando cosas, ¿no? No hay nada. Evidentemente hay muchas cosas todavía por llegar, pero no estamos inventando nada. Más evidencias y, como decía antes, una repercusión importantísima a nivel de neuroinflamación y con ese eje intestino-cerebro, ese eje que existe, ¿no? Y que todos conocemos, de comunicación entre el intestino y nuestro cerebro. Todos y todas, cuando hemos tenido un examen, hemos podido tener ese momento de tengo que ir al baño urgente porque estoy muy nervioso y mi intestino me está avisando. Lo mismo, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba, ¿vale? A nivel emocional, a nivel neuronal, una disbiosis, una alteración a nivel digestivo puede generar alteraciones de neurotransmisores, fijaros aquí abajo, de serotonina, GABA, ácido gamma-aminobutírico, y dopamina, con lo cual habrá mayores síntomas de ansiedad, hiperatención, insomnio, fatiga, niebla mental, ¿vale? Es decir, es vital esa unión intestino-cerebro. Importante también la presencia, y ahora ya sí, dentro de poco ya entramos en la alimentación, de excitotoxinas. Es una palabra un poco extraña, pero esas excitotoxinas van a generar una sobreestimulación de ciertos receptores neuronales que van a contribuir, y algo muy importante, van a contribuir a la sensibilización central. Esas excitotoxinas que veremos, podemos encontrar en la alimentación, ¿vale? Van a generar mayor dolor crónico, más niebla mental y otros síntomas, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué son un problema? Y es lo que he comentado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué son un problema? Porque algunas de ellas, y ahora veremos, quizá no todas, pero la gran mayoría, las más frecuentes, y dónde podemos encontrarlas, hay estudios que relacionan, por ejemplo, y sobre todo uno de los más frecuentes, el glutamato a nivel cerebral, porque se asocia a mayor fatiga y mayor dolor, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrarlos? Por ejemplo, comentábamos el glutamato. Podemos encontrarlos en comida asiática, ahora que está tan de moda el sushi y compañía, que todos comemos, ¿no? Comida asiática, sopas, snacks, condimentos, el aspartamo en edulcorantes light, cuidado con los light,
Cuidado con esos azúcares falsos, ¿vale? Refrescos, chicles, yogures. Me vais a permitir que me meta donde no corresponde, pero me he fijado, siempre es defecto quizá profesional, me he fijado que algunos de los asistentes estaban comiendo chicles esta mañana. Cuidado, ¿vale? Con eso, cuidado con eso. No, chicles, he dicho. Chicles. No, yogures no. Chicles. Luego iremos a los yogures. El ácido aspartico, suplementos deportivos, que también están muy de moda, los suplementos deportivos, proteínas procesadas, la cisteína hidrolizada en aditivos alimentarios, en saborizantes, los caseinatos en productos lácteos, yogures, ¿vale? Hidrolizados de proteína, productos veganos, caldos, sopas en polvo y extracto de levaduras, cubitos de caldo, es decir, ave creme, por decir, ya me perdonaréis si hay alguien de la casa por aquí, de la marca, salsas o snacks. Es decir, es parte de la alimentación que muchos de nosotros o hemos hecho en algún momento de nuestra vida o estamos haciendo todavía a día de hoy, ¿no? Si lo ponemos al revés, bueno, es más o menos lo mismo, ¿vale? Pero mucho cuidado, sobre todo con la columna azul, ¿no? Mucho cuidado con esos, decía la ave creme, ¿no? Esos cubitos de caldo, con las sopas instantáneas, con los quesos curados, con los snacks industriales, los refrescos light o cero, insisto en ello, chicles y caramelos sin azúcar, entre comillas, y también embutidos y carnes procesadas. Cuidado, porque ahí están las excitotoxinas, ¿vale? Ya no menciono qué es lo que generan cada uno de ellos. Al fin y al cabo es todo lo mismo. Es potenciar cada uno de los síntomas que estamos presentando ante cualquiera de estos síndromes de sensibilización, ¿no? Hay más, evidentemente, las leches saborizadas, comida rápida, es decir, os lo pongo aquí para que lo tengáis, si queréis hacer foto, luego tendréis las grabaciones, supongo, la presentación, yo por mi parte no hay ningún tipo de problema en que se os facilite, con lo cual ahí tendréis toda la información. ¿Cuáles son sus consecuencias? Por eso no lo comentaba antes. En resumen, aumento del dolor, aparición o empeoramiento de dolor de cabeza, migraña, si la hay, hipersensibilidad al sonido, luz y olor, insomnio o una calidad del sueño no habitual, no recomendada, perdón, niebla mental, neuroinflamación, confusión y alteraciones a nivel emocional, ansiedad o irritabilidad tras el consumo de esos productos, ¿vale? También a tener en cuenta los déficits de nutrientes que, como veíamos antes, ante una permeabilidad intestinal no vamos a absorber correctamente y que van a hacer que nuestras mitocondrias generen o empiecen a generar disfunciones, esa mala absorción que va a reducir nuestros niveles de vitaminas del grupo B, como por ejemplo la B12 o la B9 esencial, B6, magnesio, zinc, selenio, hierro, etcétera, etcétera, que van a ser esenciales no solo para la mitocondria, sino también para la detoxificación hepática y para la gestión adecuada de neurotransmisores, porque cada uno de ellos necesita ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, minerales, para convertirse entre ellas. Por ejemplo, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Son neurotransmisores que van a generar lo mismo que la serotonina, que proviene del triptófano, y a través de la serotonina nos va a llegar la melatonina. Son neurotransmisores, son sustancias que necesitan este tipo de nutrientes que no estamos absorbiendo quizás por esa mala salud digestiva, ¿vale? Y como decía, y para finalizar esta primera parte, he intentado ir un poco rápido, la detoxificación hepática, esencial. De hecho, en la primera charla de hoy se ha comentado muchos genes o algunos genes y pruebas muy interesantes. Algunos de los genes de los que se hablaban son los genes que de algún modo miramos cuando tratamos esa detoxificación hepática, ¿no? Se hablaba de la COMT, la colmetiltransferasa, por ejemplo, es una de ellas. Cuando nuestro hígado se sobrecarga de tóxicos o de sustancias que de un modo u otro deben ser eliminados o gestionados para que, una vez utilizados, yo los pueda acompañar a la salida,
Cuando nuestro hígado está sobrecargado y no puede hacer esta función, yo voy a acumular esos tóxicos y voy a generar más problemas añadidos. En sensibilidad química, en fatiga crónica, sobre todo en estas dos entidades, se ha apreciado sobre todo alteración en la fase 1 y en la fase 2. Ahora explicaré un poquito al detalle esto. Fase 1 y fase 2. Con déficit de glutatión, uno de los más potentes antioxidantes, el glutatión, y de los sulfatos y la metionina. En concreto, la S-adenilmetionina es el SAMe, la metionina que podemos encontrar en productos cárnicos, sobre todo. ¿Vale? Estas situaciones de mala detoxificación van a perpetuar, de hecho, yo lo pongo así tal cual, perpetuar neuroinflamación, hipersensibilidad química y fatiga. Muchos de los que me conocen, aquí de hecho hay pacientes que veo en consulta, saben de la importancia de la detoxificación. Saben que yo les recomiendo valorar esto, ¿no? Y esto hay que verlo. ¿Por qué? Fijaros, esto es el hígado, lo digo muy rápido, esto es complejo, pero lo digo muy rápido. La importancia de la detoxificación radica en que nuestro hígado, una de sus 500 funciones es esta, detoxificar, eliminar porquerías, permitirme que lo diga así, ¿no? Eliminar esa histamina que ya he utilizado y necesito sacar. Eliminar ese estrógeno que ya he utilizado y necesito eliminar también. Bueno, pues ahí nos encontramos con una cadena de montaje de dos fases, mejor dicho de tres, pero hablaremos de dos. Una primera fase, aquí, en la que tienen acción o tienen repercusión ciertos genes de los que, insisto, se ha hablado antes. Si recordáis, hablaba de algunos que se llamaba CYP, CYP1A1, 1B1, 2A6. Bueno, pues estos CYP, que son todos parte del sistema del citocromo P450, actúan a este nivel. ¿Qué es lo que hacen? Generan una sustancia intermedia, un metabolito intermedio, que luego tiene que ser eliminado por una fase 2. ¿Cuál es el problema? Que ese metabolito es más tóxico todavía que la primera molécula. Es más tóxico. Por eso digo que es una cadena de montaje. Una cadena de montaje en la que el primer trabajador tiene que dejar una pieza en una mesa intermedia y el segundo trabajador tiene que ser lo suficientemente ágil para coger esa pieza y eliminarla en tiempo récord, para que no se me acumule ese tóxico. ¿Qué pasa ante polimorfismos genéticos, ante esos genes que han sido alterados, ¿no? Como decían en la primera charla, si yo tengo una aceleración de la primera fase y un freno o una fase 2 lenta, voy a acumular tóxicos en esa mesita intermedia. Y eso es un fallo de toxificación importante para que se perpetúen este tipo de problemas. Por eso es importante identificar esos genes, esos estudios genéticos, para poder acompañar correctamente al paciente en estos supuestos, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y ahora sí entramos un poco en lo que corresponde, ¿no? ¿Qué es lo que, sobre todo, qué es lo que nos afecta, ¿no? Bueno, como decía antes, en una de las primeras diapositivas, una nutrición adecuada nos va a modular, nos va a ayudar a modular el dolor, reducir la fatiga, mejorar evidentemente la calidad de vida. La nutrición es importantísima, pero igual que la nutrición lo es, también el ayuno, ¿vale? Un ayuno controlado. No nos flipemos, perdón por la palabra. Ayuno controlado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar esas mitocondrias y esa neuroinflamación, ¿vale? Y lo dice este estudio del año 2020 y otros que no salen en las diapositivas. Ayunos, seguramente preguntaréis, ¿pero ayuno qué? ¿El ayuno intermitente? Simplemente 12 horas nocturnas de ayuno. Tenemos prontito y desayunemos. A las 9, a las 10, cenemos a las 8, por ejemplo. Solo esas 12 horas pueden ayudarnos a gestionar correctamente esas necesidades, ¿vale? Al final hablamos de ayuno intermitente, parece que demonicemos todo lo que sale de algunos de nosotros, ¿no? Alimentos como el gluten, seamos celíacos o no. La caseína, que es la proteína de la leche, ¿vale? Una de las proteínas de la leche. La soja, las lectinas, luego veremos. Ciertos aditivos generan, de hecho, reacciones inmunitarias en entornos de intestino permeable y de disbiosis intestinal. Como decía antes, en sensibilidad química,
algunos aditivos como el glutamato o los sulfitos y colorantes actuarán como gatillos, es decir, al tomar ese alimento se empeorará o se reactivará ciertos síntomas, ¿no? Con lo cual, fijaros la importancia de la alimentación o de cómo gestionemos nuestro aparato digestivo. Entonces, por eso comentaba antes, el abordaje que al menos realizamos nosotros, o yo en concreto, es, en primer lugar, digo en primer lugar porque luego veréis otro supuesto, otro añadido, es aplicar un protocolo conocido como protocolo autoinmune, que es un protocolo que va dirigido a las enfermedades autoinmunes, ¿no? Es una estrategia, de hecho, totalmente personalizable, y eso es lo importante de la nutrición, no todo sirve para todos y hay que personalizarlo, ¿vale? Basada en una dieta, seguro que habéis oído hablar de la paleodieta, diseñada pues, justo para eso, para reducir inflamación, regenerar barrera intestinal y modular el sistema inmunitario. Retirando alimentos potencialmente inflamatorios y reactivos ante nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Se recomienda hacer una fase inicial cuando decidimos hacer ese tipo de alimentación de exclusión total de los alimentos que comentaremos en poquito durante, pone 4 o 12 semanas, 8 o 12 semanas, es decir, 2 meses, 3 meses en esa primera fase estricta y luego, según la evolución, reintroduciremos alimentos de forma totalmente controlada, ¿no? ¿Qué mecanismos de acción? ¿Cómo trabaja, cómo actúa el protocolo autoinmune, ¿no? Lo veréis con las siglas AIP. Bueno, pues en primer lugar, reduce esa permeabilidad intestinal, ayuda a que las células intestinales estén más juntitas, ¿vale? Estén menos separadas, retirando gluten, caseína, lectinas y aditivos, sobre todo, reduciremos la agresión a esa mucosa digestiva y mejoraremos la regeneración de ese epitelio intestinal, ¿vale? Punto 2. Disminuiremos la inflamación generalizada, quizá conocida como de bajo grado, igual habéis oído esta palabra, ¿no? Inflamación de bajo grado. Eliminando todos aquellos alimentos reactivos a nivel inmunitario, bajaremos la producción de esas citoquinas e interleuquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, entre otros. A la vez, mejoraremos la función mitocondrial, como veíamos antes la importancia de ello, ¿vale? Evidentemente, modularemos la microbiota intestinal, generando no solo un equilibrio o una situación de eubiosis, que quiere decir normalidad, sino que además generaremos la producción de ácidos grasos de cadena corta, como ese butirato que comentábamos, tiene la capacidad de, aparte de inmunorregular, de penetrar la barrera hematoencefálica y mejorar también síntomas neuronales. Y como punto número 4, el equilibrio inmunológico, con una regulación de las rutas inmunitarias, rutas reguladoras, rutas inflamatorias, y favoreciendo así la regulación de no solo de las rutas, sino de esos linfocitos que van a ayudarme a reducir inflamaciones, como los linfocitos T reguladores, ¿vale? Como decíamos antes, todo es cuestión de fases. El protocolo autoinmune no es una dieta para toda la vida, de hecho, bueno, no se recomienda pensar que cualquier dieta restrictiva, cualquiera, protocolo autoinmune, alimentación FODMAP, muchos habéis oído FODMAP, antesivo, ¿no? Sobre crecimientos bacterianos, cualquier tipo de alimentación donde hagas una restricción de alimentos reales, no es recomendable mantenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque estás eliminando alimentos reales realmente. Entonces hay que valorar, y por eso digo que hay que personalizar en el momento en que sea necesario romper ese ciclo inflamatorio. Ahora lo necesito, ahora estoy algo mejor, reiniciamos alimentación más o menos normal, ¿no? Repararemos barrera intestinal y modularemos la inmunidad cuando lo necesitemos, ¿vale? A partir de ahí, pues como digo, individualizarse e ir observando, ¿vale? Como decíamos, a modo de un poco de resumen del protocolo autoinmune, ¿no? Disminuiremos la permeabilidad, mejoraremos esa disbiosis, disminuiremos los antígenos, es decir, esas sustancias que van a generar reacciones inmunitarias, disminuimos la carga tóxica y aumentaremos los nutrientes densos que yo luego voy a aprovechar. ¿Y eso qué impacto va a tener en mi salud? El impacto va a ser una reducción de la neuroinflamación, una reducción de la sensibilidad, de la hipersensibilidad central, una mejora, tengo aquí un aumento, una optimización de los neurotransmisores, una disminución de ciertos gases tóxicos, como decíamos antes, sulfuro de hidrógeno, el amonio, ¿vale?
¿vale? Una disminución de la sobrecarga inmunitaria que genera toda esta situación, una mejora de la detoxificación hepática y una mejora de la salud mitocondrial y una optimización del tejido epitelial intestinal, y no solo intestinal, sino a nivel orgánico incluso, ¿no? Algunos de los alimentos tóxicos, incluso naturales, que podemos llegar a valorar, incluso muchas veces cuando comentamos esto, incluso en consulta, se nos pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque decimos, joder, me estás diciendo que las legumbres son malas, me estás diciendo que los cereales son malos, que la patata es mala. Bueno, tiene sus puntos, ¿no? Evidentemente son alimentos muy interesantes, son alimentos que van a aportar beneficios a nivel intestinal, la microbiota de hecho se alimenta en parte de esto, pero hay que conocer que cada uno de esos alimentos tiene una parte conocida como antinutriente. Y si no gestionamos correctamente ese antinutriente, me lo estoy tragando con patatas, ¿vale? Por ejemplo, y luego veremos evidencias, el ácido fítico, un ejemplo quizá muy gráfico del ácido fítico, la espuma de la legumbre, de la lenteja, del garbanzo, esa espuma que aparece cuando ponemos el agua encima de... Pues eso es el ácido fítico, es un antinutriente. Cuando me decís, ¿no puedo comer legumbres? Digo, bueno, no es lo mismo comer 3 veces a la semana legumbres que comer una vez cada 10 días, ¿vale? Entonces, vamos a buscar el equilibrio, no demonicemos nada de esto, ni vayamos a los extremos, pero hay que conocer esto, ¿vale? O sea, cuidado con esos antinutrientes, esas lectinas, esas saponinas, esos taninos, son sustancias que acompañan, es decir, son antinutrientes que acompañan a los nutrientes que ingerimos, ¿no? Sobre todo, 2 muy importantes, la gliadina, que es la proteína principal del gluten, que va a ser una de las principales responsables de romper las uniones epiteliales intestinales, ¿vale? Muchas veces también demonizamos como tal el gluten, quizá no sea yo quien, como profesional, de los que más recomiendan retirar el gluten, pero sí quiero concienciar mucho de que el gluten, seas o no celíaco, pues hay que regularlo mucho también, ¿vale? Y que hay que buscar quizá gluten de mejor calidad, quizá obviar o dejar un poco de lado el trigo, pero quizá contar con otras fuentes de gluten, como puede ser la espelta, con combinaciones con cereales sin gluten como el trigo sarraceno, por ejemplo. Eso ya son personalizaciones que hay que hablar en consulta, ¿no? Pero bueno, la gliadina, a tener mucho en cuenta porque es un antinutriente muy importante, y la caseína, proveniente de la leche, ¿vale? Con un efecto similar a la gliadina, al anterior. En concreto, la caseína tipo A1, lácteos de vaca, ¿vale? En concreto, lácteos de vaca. Quizá un poquito más permisivos con lácteos de cabra y de oveja, ¿vale? Evidencias científicas que hablan de, y fijaros otra vez con los años, artículos del año 1996, principios de los 2000, 2005, 2002, 2004, 96 otra vez, que habla de esas lectinas, saponinas, todas esas sustancias de las que he hablado, ya hablan en estudios de hace 20, 30 años incluso, de su potencial inflamatorio, y parece que hasta hace poquito nos hemos olvidado de esas evidencias, ¿no? Os dejo más, es decir, no solo esta hoja, sino también esta, ¿vale? Todos los productos o antinutrientes de los que he hablado presentes en estos artículos científicos, ¿vale? Que podemos encontrar publicados, ¿vale? Y luego, a grandes rasgos, alimentos a evitar. Pues como decía, cuando hacemos un protocolo, o sea, cuando seguimos una fase aguda de protocolo autoinmune, es decir, estoy fatal, necesito un cambio radical, deberíamos recomendar evitar todos los cereales y pseudocereales. Como decíamos antes, ya no solo trigo en este caso, sino incluso todos los cereales, ya no solo gluten, sino todos los cereales incluso que no lleven gluten. Lógicamente, y en ningún momento he mencionado nada de eso, porque ya lo doy por hecho, nada de azúcares refinados, ni alimentos procesados, ni edulcorantes artificiales. Me perdonaréis, pero hay que darle una colleja al catering de antes. Perdonadme, pero tenía que decirlo, ¿vale? No solo aquí, en todos los congresos científicos a los que vamos muchos de nosotros, ¿vale? En pocos hay fruta, en pocos hay alimentos que pueden beneficiarnos, sino que es todo bollería, pan, ¿vale?
Tenía que decirlo, perdonadme. Retiramos lácteos, retiramos evidentemente ultraprocesados, retiramos incluso semillas, soja, nueces, es decir, algunos frutos secos, ¿vale? Retiramos algunas verduras incluso, familias de las solanáceas, patata, tomate, berenjena, pimiento. Evidentemente, recomendaremos una dieta baja en excitotoxinas, todo lo que hemos dicho antes, glutamato, aspartamo, todo eso hay que retirarlo, evidentemente. Cafeína y alcohol, ¿vale? Cafeína y alcohol. Y, como hemos dicho antes, alimentos ricos en glutamato, ¿vale? Tomate, salsa de soja, caldos industriales, etcétera. Es lo que hemos comentado ya previamente, ¿vale? ¿Qué recomendaremos? Parece que cuando decimos esto, perdonadme, vuelvo atrás, perdonadme. Parece que cuando decimos esto se nos viene el mundo encima. Y lo entiendo, ¿vale? Pero luego... Pero hay muchas cosas que podemos comer también. Lo que pasa es que igual no estamos tan acostumbrados, hay que hacer un clic. De hecho, el compañero que antes ha hecho la ponencia, pues al final, ¿no? Piénsalo, ¿no? Hay que ir a por ello, ¿no? ¿Qué podemos comer? Verduras de bajo índice glucémico y ricas en antioxidantes, importantísimo el antioxidante. Aquí tenéis ejemplos, ¿vale? Espinacas, crucíferas, brócoli, coliflor, calabacín, pimiento rojo, zanahoria, bueno, en fin. Ricas en polifenoles, ¿vale? Importantísimo. Todos ellos van a reducir la neuroinflamación y el estrés oxidativo y van a mejorar una modulación del sistema inmunitario, ¿vale? Frutas ricas en antioxidantes. ¿Qué frutas? Frutos rojos sobre todo. Arándanos, frambuesas, moras, granada también, la cereza. Sus beneficios: antioxidante, neuroprotección, mejorarán también fatiga y también la memoria, según algunos casos clínicos, algunos de los que tenéis aquí también, ¿vale? Insisto que cada una de las diapositivas intento que sea lo más científico posible. Omega 3, buscando EPA y DHA. Fijaros en el detalle, pescado azul, pequeño, salvaje, ¿vale? Es decir, porque muchos diréis, claro, estamos hablando de toxificación y si me como cada día salmón o atún, me estoy tragando mercurio. Bueno, vamos a intentar que el pescado sea pequeño, ¿vale? Boquerones, sardinas, anchoas, ¿vale? Eso no quiere decir que no podamos tomar un salmón de vez en cuando, ¿no? No sería lo mejor. No sería lo mejor. Habláis por aquí de conservas, también si hablamos de conservas, intentemos evitar los metales y busquemos cristal, por ejemplo como recomendación. Beneficios del omega 3, bueno, evidentemente, antiinflamación, a grandes rasgos, antiinflamación, mejoramos inflamación, mejoramos dolor, mejoramos incluso rigidez, pero evidentemente un omega 3, como muchos de estos alimentos, o si lo utilizamos como suplemento, su resultado no es inmediato, y eso también hay que saberlo. Si yo tomo un omega 3, mañana no tendré ningún efecto. Como mínimo, 2-3 semanas, 4, ¿vale? Y a dosis que, insisto, hay que personalizar, ¿vale? Proteínas de alta biodisponibilidad. Huevo ecológico, que por cierto el huevo es uno de los alimentos que podemos incluso recomendar retirar en fases estrictas, ¿vale? Pero bueno, un huevo de calidad podemos, como digo, personalizarlo y hablarlo con calma y podemos incluso dejarlo. Pescado blanco salvaje, carne ecológica, colágeno hidrolizado, caldo de huesos, muy importante el caldo de huesos en todo tipo de alimentación, y sus beneficios es esencial para los neurotransmisores, es decir, estado de ánimo, serotonina, todo aquel neurotransmisor que va a modular mi estado de ánimo, y también la regeneración muscular, por esa proteína que va a aportar. Tubérculos cocidos, y aquí entramos en otra polémica. Decíamos antes, solanáceas retiradas, no patata, y aquí os meto la patata, ¿no? Bueno, optimicemos esa patata, intentemos retrogradarla, intentemos cocinarla, dejarla 24 horas, enfriarla y tomarla una vez enfriada para obtener más cantidad de almidón resistente tipo 3, por eso pone aquí AR3, que va a ser más beneficioso. Insisto, todo personalizable. En medicina, por mucho que parezca lo contrario, ciencia, no hay ni blancos ni negros. Todos son grises.
Si hubiera blancos y negros, no haríamos falta los médicos, ni los sanitarios en general. Esa es la desgracia un poco de la medicina. Entonces, hay que saber encontrar el punto y, evidentemente, recomendar lo que necesita cada paciente. No todo es el mismo tratamiento para todo el mundo, ¿no? Si no, muchos quizá no estaríamos donde estamos. Y, finalmente, micronutrientes importantísimos, como el magnesio, el zinc, la vitamina D, la coenzima Q10 y la vitamina B12, ¿vale? La cobalamina. Importantísimos para regular a nivel mitocondrial la fatiga, a nivel inflamatorio, a nivel energético, esa moneda energética, ese ATP, adenosina trifosfato, que es la moneda energética. Nuestra energía depende de esa ATP. Y un punto que he querido meter ahí, porque cada vez está apareciendo más evidencia, la hay poca todavía, sobre los salicilatos. Muchas veces hablo de salicilatos como una parte de alimentación antiinflamatoria. ¿Por qué? ¿Qué es un salicilato? Son compuestos naturales de los que, por ejemplo, derivan la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿vale? ¿Dónde encontramos los salicilatos? Luego lo veremos en detalle. En frutas, verduras, distintas especias y algunos productos químicos. Bueno, pues se ha visto, insisto que hay poca evidencia, pero la empieza a haber, que en personas, en pacientes con, sobre todo, sensibilidad química y en menor medida fibromialgia y fatiga crónica, pueden actuar esos salicilatos como detonantes, como ese gatillo, ¿vale? Para que despierten ciertos síntomas, ¿vale? ¿Por qué? Por una, como dice aquí, sobrecarga de la detoxificación hepática. Fijaros que la detoxificación, la he comentado varias veces, es importantísimo nuestro hígado en la gestión de muchas enfermedades, y sobre todo estos síndromes de sensibilización central, ¿vale? Con lo cual, los salicilatos habría que intentar valorar, apartarlos. Es decir, hay que tener en cuenta, como digo, que no son el origen del problema, pero sí pueden desencadenar ciertos síntomas, como dice aquí, un gatillo perpetuador. Y esto, como digo, hay poca evidencia, pero sí que os fijaréis que hay algunos artículos que os voy añadiendo y cada vez me llaman más la atención porque, bueno, pues que, como digo, al final seguimos aprendiendo aquí y aquí. Todos aprendemos de todo esto, ¿vale? Algunos pacientes, como decía antes, digo tenemos porque yo me he hecho un test genético precisamente y también tengo problemas de detoxificación. Por suerte tengo mecanismos de compensación. Bueno, pues, pero nos estamos dando cuenta que la gran mayoría de personas tenemos polimorfismos genéticos. No nacemos perfectos, ¿vale? Pero eso no lo sabemos hasta que nos planteamos todo esto, ¿vale? Con lo cual, esta mala detoxificación, si estamos comiendo salicilatos, podemos empeorar dolores de cabeza, migrañas, aumento del dolor muscular, urticarias, rinitis, picores, por una mala gestión de la histamina. Es decir, vamos sumando síntomas por otros acúmulos, como digo, histamina, estrógenos, catecolaminas, etcétera. Incluso fármacos, antes se ha mencionado, ¿no? Que no todos respondemos igual a un fármaco. A mí porque me sienta bien un ibuprofeno y a mi vecino le sienta fatal, porque lo elimina mal, ¿vale? Y así los alimentos también, ¿vale? Con lo cual, una mala detoxificación con una mala alimentación es una bomba de relojería, ¿vale? Como digo, evidencia clínica indirecta por ahora, ¿vale? No hay muchos ensayos, pero sí se ha ido manifestando mejorías sintomáticas con estas dietas bajas en salicilatos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hay que ir empezando a plantearse este tipo de alimentaciones y las recomendaciones, y ahora veremos un poco las indicaciones, sería una dieta baja en salicilatos durante unas 3 o 4 semanas en ese paciente en el que sospechas que le puede ayudar. ¿Cómo lo sospechas? Bueno, pues si ese paciente, preguntando evidentemente, al final la anamnesis, la historia clínica es lo más importante, es un paciente que tiene síntomas que fluctúan. Cuando tú le preguntas, ¿si tomas esto? Ah, pues sí, si tomo esto me aparece esa inflamación, si tomo esto me aparece ese dolor, ¿no? Hay que preguntar por ello, ¿no? Pacientes que tienen antecedentes de procesos asmáticos, de pólipos, rinitis, migrañas, intolerancias, como decía, a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroideos o a la aspirina, ¿vale? Con lo cual, bueno, hay que preguntar siempre al paciente, hay que hablar con el paciente, ¿vale?
Con lo cual, como decía, la prueba es 3-4 semanas, vamos a ver cómo tolera esa alimentación. Mejor dicho, vamos a ver si revertimos parte de los síntomas con esa alimentación. ¿Dónde encontramos salicilatos? Frutas, especialmente maduras o deshidratadas, fresas, cerezas, uvas pasas, las que tenéis en pantalla, vaya, manzana con piel, cítricos, naranjas, mandarinas, ciruelas y, como decía, frutas deshidratadas, ¿vale? ¿Qué más? Verduras. Al final no se salva nadie. Como decíamos, el salicilato está en frutas y verduras sobre todo y en especias, ¿no? Algunas de ellas ya las tendríamos retiradas con el protocolo autoinmune, como el tomate, el pimiento, la berenjena, por ejemplo, ¿vale? Especias. Olvidaros de las especias. Olvidaros de las especias en este caso. Las especias son muy buenas. Utilizamos orégano como antibiótico. Utilizamos clavo como antibiótico, utilizamos jengibre como regulador intestinal e incluso inmunitario. Utilizamos muchos de ellos para muchas cosas, pero si hay que plantear una alimentación baja en salicilatos, vamos a hablar de esto, ¿vale? Vamos a intentar controlar eso, ¿vale? Y bueno, otros alimentos, a veces preguntáis, bueno, el mejor azúcar, la miel. Bueno, pues cuidado, porque la miel lleva salicilatos, ¿vale? El té negro, té verde, infusiones aromáticas, vino tinto, vino blanco, es decir, el vino, café, los chicles, otra vez los chicles, a ver quién come chicle aquí, ahora ya no, ¿no? Y aceitunas procesadas, ¿vale? Alternativas, bueno, alternativas, al final quitamos muchas cosas, hay que ofrecer alternativas, evidentemente, ¿no? Pues aquí tenéis frutas, el plátano, el melón, la papaya, la pera, pelada, coliflor, lechuga cocida, calabacín pelado, calabaza, el apio, aceite de oliva, evidentemente, el pollo ecológico, es decir, la carne blanca ecológica, pescado blanco, carne roja ecológica, siempre fijaros que especificamos, el agua filtrada, la infusión de melisa, el rooibos, nos puede sustituir otras infusiones, la sal marina, ajo cocido, la cebolla cocida, cantidad regulada según otras alteraciones que pueda haber, y el limón, evidentemente, con moderación, ¿vale? Pero no solo son alimentos, ¿vale? Es decir, ¿qué tenemos en casa? En casa tenemos productos tópicos, jabones, champús, bálsamos, desodorantes, desmaquillantes, esmaltes de uñas, peelings, 1000 productos que llevan salicilatos y que me los estoy poniendo en la piel, ¿vale? Con lo cual no es solo lo que como, sino lo que contacta con mi organismo. Atención a esos productos en forma de aceites, geles o extractos. Una pista para identificarlo. Miramos etiquetas y vemos palabras como corteza, hojas, raíces, flores, brotes de tanto, aceite de tal, gel de tal, a la basura, ¿vale? Y sobre todo, derivados del alcanfor y del mentol. Pista también, etiquetas, camf o ment, ¿vale? Mentolato de, ¿vale? Camforato, pues nada, todo fuera, ¿vale? Y cremas solares, ahora viene el verano, cuidado con las cremas solares, hay que evitar gran parte de los productos que llevan estas cremas solares. Lo estoy poniendo difícil, ¿no? Lo sé. Bueno, os dejo aquí una pauta, y ya termino, es la última diapositiva, una pauta de alimentación antiinflamatoria y con contenido reducido de salicilatos, hecha por mi compañera del centro de salud, del centro médico, que creo que puede aportaros todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Evidentemente ahora estoy expuesto, y digo expuesto porque seguro que me vais a preguntar cosas, estoy expuesto a lo que me queráis preguntar y lo que digáis. Gracias a todos y a todas.